Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar y encontrar las características clave al dar la ecuación estándar de una parábola o esta forma de la ecuación aquí. Aviso de que nuestra ecuación contiene y cuadrado y x a la primera potencia, que significa que la parábola se abrirá a la izquierda o a la derecha basada en el signo de a, pero para hacer que nuestra ecuación se adapte a la ecuación estándar perfectamente, vamos adelante y cambie la orden y escriba esto como cuadrado igual guión 7x. De nuevo, sabemos que la parábola se abre a la izquierda o la derecha, por lo que para el próximo paso encontremos el valor de a para determinar si abre a la izquierda o si abre a la derecha. Mirando la forma de la ecuación, aviso que 4a igual menos 7. So 4a igual menos 7. Y dividimos en ambos lados por 4, podemos ver a igual menos 7 4, o como un decimal, a igual menos 1.75. Por lo tanto que a es negativo, esto significa que la parábola se abrirá a la izquierda, o abrirá a lo largo del eje X. A continuación, porque se ajusta a este formulario, sabemos que el vértex estará en el origen. Para ayudarnos a encontrar el enfoque, la directrix, el eje y así vamos adelante, y hagamos un bosquejo en bruto de una parábola con el vértex al origen, o aquí, con la parábola abriendo a la izquierda. Así que va a aparecer algo así. Vamos a hacer un boceto mucho más exacto una vez que encontremos los puntos del diámetro focal o el rectum latus. Pero por ahora mismo, desde que sabemos que la parábola se abre a la izquierda, el enfoque debe estar a la izquierda del vértex y la directrix debe estar a la derecha. Y la distancia del vértex al enfoque es igual al valor absoluto de a, y la distancia del vértex a la directrix es también igual al valor absoluto de a, y desde a es igual a menos 7 4, y el valor absoluto de menos 7 4 sería más 7 4. O más 1.75. Ahora podemos encontrar las coordenadas del enfoque y la ecuación de la directrix. El enfoque sería 1.75, o 7,4, unidades a la izquierda del vértex aquí. Y la directrix pasaría a través de un punto 1.75, o 7,4, unidades a la derecha del vértex o este punto aquí. Esto sería nuestra directrix. Ahora podemos encontrar las coordenadas del enfoque y la ecuación de la directrix. Podemos ver desde el plano coordinado, las coordenadas del enfoque serían aviso. También podemos encontrar las coordenadas al agregar a la coordinación X del vértex. Y entonces para encontrar la ecuación de la directrix, como es de 1.75 unidades al derecho del origen, la ecuación sería x igual más 1.75, o x igual más 7,4. Y ahora para el eje, o eje de simetría, para cualquier parábola que se abre a la izquierda o la derecha con el vértex en el origen, el eje de simetría sería el eje X o esta línea horizontal aquí pasando a través del enfoque y el vértex. Bueno, este es el eje X, por lo que la ecuación es igual 0. Y luego finalmente, para la longitud y los fondos del rectum latus, diámetro focal, la longitud es siempre igual al valor absoluto de 4a. Bien. Desde 4a igual menos 7 y el valor absoluto de menos 7 hexasiemens más 7, la longitud va a ser 7 unidades. Dado que el enfoque es el punto medio de este segmento, 7 divididos por 2 es igual a 3.5, por lo que si aquí está enfocado, podemos subir 3.5 unidades aquí, y luego bajar 3.5 unidades del enfoque aquí. Para encontrar los endpoints del lectus rectum, o diámetro focal. Mirando al avión coordinado, este punto aquí tenía una coordinación X de menos 1.75 y cualquier coordinado de 3.5. Y esta punta aquí tendría una coordinación X de menos 1.75 y una coordinación de menos 3.5. También podemos haber encontrado estas coordenadas al agregar y restar 3.5 de la coordinada y del enfoque. Y ahora, para hacer un gráfico más exacto,
Sabemos que la parábola debe pasar a través del vértex, así como estos dos endpoints. Entonces, se vería algo así. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.